Bienvenidos hermanos, amigos, a esta nueva reunión de nuestra región aquí en Izcalli. Y como estás viendo ahí en el video, estamos en nuestra serie que es titulada Por la Fe. Estamos estudiando acerca de la fe, el punto principal de nuestra vida cristiana. Y hemos visto cómo por la fe hombres y mujeres hicieron grandes cosas para Dios. La semana pasada veíamos 5 principios de cómo podemos vivir esa fe radical, cómo podemos llevar una vida diferente, como nos compartía ahorita Marcelino, acerca de cómo el impacto que podemos causar anunciando el mensaje con nuestra actitud, con nuestra forma de entender la vida a través de la palabra de Dios. Y podemos vivir vidas radicales que dan esperanza a través de ese mensaje tan increíble que tú y yo hemos recibido y que podemos compartirlo con muchos amigos, amigos que nos están acompañando hoy, amigos que se conectan por primera vez. Es increíble ver ese plan que Dios tiene. Tristemente, muchas personas olvidan este mensaje tan especial de la fe, de lo que Dios nos ha dado, y ven como que esas historias que leemos en la Biblia ya no suceden, que son cosas del pasado, es algo que quedó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que hoy en día ya no vivimos de ella. Pero hoy vamos a estudiar acerca en el libro de Josué. Si quieres ir ahí, vamos a empezar a leer ahí acerca de principios o cosas que vamos a ver, cosas que necesitamos hacer el día de hoy. Como ya vimos, bases para la fe, principios que debemos de poner en nuestra vida para tener una fe radical. Pero en el libro de Josué pasa algo parecido. El pueblo ha sido dirigido por Moisés, en donde vieron grandes victorias. Y yo creo que puedes ir ahí a Éxodo y ver todo lo que Dios hizo a través y por medio de la vida de Moisés, cómo Dios utilizó para abrir el mar, hizo grandes milagros, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, vieron el mar abrirse en dos. Impresionante las hazañas y el poderío que vimos ahí. ¿Qué más podrían ver? Yo creo que ellos pensaban, ya hemos visto todo lo que puede pasar. Y muchas veces pasa así en nuestra vida. Creemos que ya no hay algo más que vamos a ver, que ya hemos visto todo. Y la verdad, pocas veces pensamos que lo mejor está por llegar. Lo mejor en nuestras vidas está por venir, porque Dios siempre tiene promesas para nosotros, para que tengamos una vida y una expectativa mucho mejor. Tristemente, en el libro vemos que muchos perdieron esa fe, muchos perdieron ese asombro, ese amor a las promesas de Dios. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de no perder eso, de no perder la admiración del poder y del Dios que tú y yo tenemos. Hoy vamos a hablar, ya vimos, como te decía, ya vimos bases de cómo tener una fe radical, pero hoy vamos a hablar de algo necesario, ¿no? No basta tener las bases, hay que dar pasos de fe. Entonces, para poder tener, necesitamos dar ese paso, esa diferencia que debe de haber. Entonces, vamos a empezar con una oración. Acompáñame, por favor. Vamos a poner todo en manos de Dios. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle gracias en esta mañana, Dios, que estamos aquí reunidos. Gracias porque por su palabra podemos entender y comprender quién es usted, Señor. Padre, siga haciendo esas maravillas, esos milagros, sígase mostrando a las nuevas generaciones, Señor, como se mostró en las generaciones pasadas, Dios. Que sigamos entendiendo quién es usted y que a través de su mensaje podamos hacer una diferencia en nuestra vida. Ayúdenos a dar esos pasos de fe. Quite las barreras que nos obstaculizan para avanzar en nuestra vida cristiana y poder mostrar que usted es el mismo Dios que existía en el pasado, Señor. Hoy creemos fielmente que usted tiene ese poder para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestros corazones y para tener vidas que de verdad le den el honor y la gloria por siempre. Quédese con nosotros, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser para que podamos comprender la magnitud y el amor y la misericordia que usted tiene para nosotros. Gracias por todo y oramos en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pasos de fe. Pasos de fe es lo que necesitamos. Si queremos ver una sociedad diferente, si queremos ver nuestra familia diferente, si queremos ver todo de una manera diferente, necesitamos dar pasos de fe.
Tristemente, hoy vivimos o muchas personas viven sin ninguna visión espiritual. Vemos tanta tecnología, estamos tan asombrados por lo que el mundo moderno ha hecho, por las cosas que han sucedido. Es impresionante en las últimas décadas cuánto ha cambiado el mundo. Sin embargo, eso en lugar de ayudarnos, nos quita el asombro del poder de Dios. Y como cristianos debemos nunca perder el asombro al amor, al poder y a la misericordia de Dios. Debemos de sorprendernos día a día de ese Dios increíble que tenemos. Por eso vamos a leer, vamos a empezar ahí en Josué en el capítulo 1, y hoy, como te decía, vamos a hablar de pasos de fe. Vamos a ver en este capítulo, vamos a ver ejemplos claros que podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a ir ahí al capítulo 1, en el versículo del 1 al 4, acompáñame. Dice, después de la muerte de Moisés, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso, tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes y a los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Y ya conocemos la historia, sabemos muy bien lo que ha pasado, y el libro de Moisés comienza precisamente después de la muerte de Moisés. Moisés, ese gran líder que Dios utilizó para liberar al pueblo, sin duda es un ejemplo, ¿verdad?, que nos lleva a tener fe, a ver, a comprender el poder de Dios. Y el libro de Josué empieza precisamente cuando este gran líder está muerto. Ya los israelitas se encuentran acampando a la orilla del Jordán y están a un paso de la entrada a la tierra prometida, esa tierra que Dios había prometido a los antepasados. Los israelitas habían tenido la oportunidad de recibir esa tierra prometida, pero la realidad, no confiaron en Dios. Su fe se vino abajo y dejaron de confiar en Dios, y por eso desobedecieron a Dios, y por eso Dios no les permitió entrar. Estuvieron vagando por el desierto hasta que toda esta generación falleció. ¿Por qué? Por su desobediencia que tuvieron hacia Dios y hacia su mensaje. Ellos habían perdido el asombro de lo que Dios les había dado de comer en el desierto, cómo Dios había abierto el mar, cómo Dios los había liberado cuando habían clamado que vivían como esclavos en Egipto, y Dios hizo maravillas para liberarlos. Ahora el líder Moisés está muerto y Dios encarga, o el sucesor ahora es Josué, el asistente. Y Josué fue un hombre tan fiel, impresionante, cuando leemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, y leemos todo lo que pasó antes de tomar el liderazgo del pueblo de Israel, pero sin duda él tenía que Dios le habla a tomar esa parte. Moisés había hablado con él de que él iba a encargarse, y Dios habla directamente con Josué acerca de esto. Pero sin duda el pueblo estaba a la expectativa. Imagínate, el pueblo estaba detenido ahí en las orillas del río Jordán, con todo el temor, y tal vez la pregunta que venía a ellos, como muchas veces puede venir a nosotros, era: ¿triunfaremos donde nuestros padres fracasaron? Nosotros podremos lograr ver esas victorias que ellos no pudieron ver por su desobediencia o por cualquier situación que ellos hayan vivido. Tal vez la pregunta era: ¿qué debemos de hacer ahora? ¿Qué es lo siguiente que debemos de hacer? Y Dios, como siempre, hermanos, no hay circunstancia en nuestra vida que Dios no tenga un plan para nosotros. Ahora Dios hace el llamado, pero no solo a Josué. Si te fijas ahí en las escrituras, dice, él llama a él, le dice, tú y todo tu pueblo. No era solo el líder. A veces pensamos que es solo una persona y que ahí vamos a depender. No, Dios está llamando a cada uno para prepararse,
para prepararse, porque lo que van a hacer va a tener una trascendencia en toda la historia y en lo que tú y yo somos hoy en día. Era una decisión muy fuerte porque ellos tenían que cruzar el Jordán, tenían para poder cruzar el Jordán, en otras palabras, llegar o poner su mirada en las promesas de Dios y no en los obstáculos. Obviamente ellos habían vivido tanto, habían visto tantas cosas negativas en esta última parte, pero Dios siempre es fiel a las promesas que Él nos hace. Dios no cambia su plan. Dios sigue soñando por nuestras vidas y tratando de llamar nuestra atención. Si tú estás aquí el día de hoy, Dios quiere llamar tu atención. Hermano, si tú has dejado de admirarte de ese Dios maravilloso, si tu fe no está, aunque ves las bases, pero no estás dando pasos, algo te impide, necesitas hoy poner tu mirada en las promesas de Dios. Las promesas de Dios es la parte principal para poder abrazar esa fe tan profunda que tenemos. Y yo creo que algo aquí que el pueblo estaba dudando, tenía esos temores, porque no sabían qué había pasado. Pero la realidad, la promesa no había cambiado, la promesa seguía siendo la misma. Fíjate cómo le dice ahí en el versículo 5, le dice a Josué, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Imagínate Dios hablándote y diciéndote, no importa qué tan negras se vean las cosas, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Y luego le asegura, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿No te anima a escuchar eso cuando Dios nos dice claramente, no importa en dónde está, Dios sabe qué estás pasando ahorita, Dios sabe qué está sucediendo en tu vida y las pruebas, luchas o diferentes cosas que estemos enfrentando, Dios te está diciendo, yo estaré contigo como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve con toda la historia que tú sabes en la Biblia descrita. Así yo estaré contigo y no te abandonaré. Yo estaré caminando cada momento contigo. El desafío para Josué, por si no lo has pensado, era tremendo. Primera, llenar los zapatos o las sandalias, como le quieras llamar, de Moisés. O sea, era impresionante pensar, ¿qué voy a hacer yo después de lo que hizo Moisés? Pero aparte de eso, tenía un gran reto. Tenía que llevar a más de 2 millones de personas a la tierra prometida. ¿Te imaginas cargar con esa responsabilidad? Pero Dios le afirma, yo estaré contigo. Parece desafiante, pero yo estaré contigo. No olvides la promesa. Recuerda, algo increíble es que siempre Dios nos llama a recordar las promesas, a volver. Por eso tenemos su palabra, para poder ir ahí, reflexionar y decir, si Dios hizo esto, ¿cómo no va a poder hacer esto otro conmigo? Claro que Dios lo puede hacer. Y Dios está en esa expectativa y por eso le reafirma tanto cuánto él tenía que estar ahí. Fíjate, hoy lo vemos, aún si recuerdas una de las escrituras que a mí más me han inspirado en mi vida cristiana, Mateo 28:20, donde Dios dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios me lo reafirmó, Dios me lo puso, Dios me dejó claro, no importa qué pases, no importa por dónde te encuentres, quiero que te quede algo claro. A pesar de lo que suceda, yo, tu Señor, estaré contigo por donde quiera que vayas. Esa promesa yo la recibí hace 32 años. Hoy la sigo sintiendo en mi vida. En los momentos más difíciles puedo encontrar, no estoy solo. Dios está conmigo. Pero para sentirlo, tengo que poner mi mirada en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque si dejamos de poner nuestra mirada en las promesas de Dios, perdemos todo. Es muy triste, hermanos, cuando perdemos la confianza, cuando perdemos la fe, cuando perdemos la visión. Algo que Dios hace a través de la Biblia, a través de todos los años, Él pone visión, no solo en el líder, sino pone visión en cada persona. ¿Para qué? Para que puedan abrazar las promesas de Dios y esas promesas les den la fuerza para dar esos pasos que son desafiantes,
pero que transforman nuestra vida. Algo importante aquí entender es que cuando perdemos la visión, dejamos de ver el amor de Dios. Cuando perdemos la visión, dejamos de ver la misericordia de Dios. Cuando eh, perdemos esa visión, dejamos de ver el poder de Dios. Y lo más triste, dejamos de creer en las promesas. Las vemos como historias bonitas, pero en realidad dejamos de ver lo que Dios ha hecho. La Biblia está llena de promesas, como te decía en la clase pasada, llenas de promesas y de victorias, donde Dios nos llama a soñar, donde Dios nos trata de decir, lo mejor está por venir, no tengas miedo. Y tal vez Josué tenía miedo, eran muchos millones, tenía que hacer muchas cosas, pero tenía que hacer algo diferente. Cada uno de nosotros, si queremos hacer algo diferente en nuestra vida, necesitamos dar pasos de fe, pero esos pasos tienen que ir completamente pensando en la visión. Dios los llamó a prepararse y estar listos. Yo te pregunto, ¿qué visión hay hoy en tu vida? ¿Tienes de verdad una visión hacia dónde vas a ir? Ahora, esa visión no viene de lo que ves en el mundo, viene de la palabra de Dios. Dios te va a poner esa visión y te va a decir, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. ¿Piensas que Dios ya hizo lo suficiente en tu vida, que ya te utilizó, que ya hiciste lo que deberías de hacer? No, necesitamos entender cómo prepararnos para dar esos pasos de fe, cómo podemos prepararnos para hacer una diferencia. Y lo más importante, hermanos, es de dónde viene todo eso de no quitar las promesas de Dios. Fíjate cómo Dios le dice Moisés ya le había dicho a Josué que se mantuviera fiel a las leyes de Dios, a las nuevas leyes, las leyes que Dios le había dado. Ya le había dicho, y así podrás, si te mantienes fieles a ellas, podrás entrar a la tierra prometida. Y aparte le da una visión, retante, pero le da una visión, le dice, tú eres la clave para que puedan entrar ahí, tú eres la clave en lo que hagas, ¿por qué? Mantente fiel, no a lo que te he enseñado, no lo que has aprendido de mí. Le dice, mantente fiel a qué? A las enseñanzas de Dios, a la promesa que Dios le había hecho. Las promesas, hermanos, son el alimento principal de nuestra vida espiritual. Las promesas de Dios es en donde nuestra fe es comprometida porque realmente estamos, creo, a pesar de lo que he visto, a pesar de lo que he vivido, a pesar del tiempo que llevo en la iglesia, sigo creyendo en las promesas de Dios de la misma manera como al principio. Y ese era el reto que Josué tenía que enfrentar en ese momento con 2 millones o más de 2 millones atrás de él. Fíjate allá enseguida, vemos cómo ahora Dios le dice las mismas palabras que le había dicho Moisés a Josué. Ahora Dios se las dice directamente. Dios habla con él en el versículo 6 y le dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley
y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Recuerdas este pasaje? Yo creo que es un pasaje súper conocido, súper inspirante, pero principalmente el llamamiento. A veces creemos que hay una fórmula secreta, como que hay cosas especiales. No, Dios no le dio una fórmula secreta, simplemente le dijo cosas claves a Josué que también nos dice ahora a nosotros que debemos de tener muy en cuenta. Aquí en estos versículos, fíjate estas cosas que Dios habla o que Dios le dice directamente si queremos tener éxito. Dios le habla claramente, le dice que si quiere lograr el éxito necesita esto. Y nosotros necesitamos ver eso en nuestras propias vidas. Una de las cosas que le habla primero es que le dice, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque la vida tiene desafíos. Lo que él estaba enfrentando en su momento era un desafío. Lo que tú estás enfrentando hoy en día es un desafío. La vida es difícil y cambia. Tal vez si pensábamos una década atrás, dirías, nunca pensaríamos que estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en estos 2 últimos años. Nadie de nosotros sabía lo que se iba a presentar. Sin embargo, Dios siempre nos llama a entender que la vida es difícil, que vamos a encontrar muchos obstáculos dentro de ella, emociones, sentimientos, pérdida de seres queridos, desempleo, no sé, tantas situaciones que podemos pasar que en el momento son muy fuertes. Y es donde Dios nos llama. Si quieres tener éxito en tu vida de fe, necesitas poner tu fe en las promesas de Dios y ser un hombre fuerte y valiente. Dice que también le llama, como te decía ahorita, poner las miradas en la promesa. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos muy rápidamente, porque perdemos la visión. Y por eso le dice, pon tu mirada en las promesas, pero ojo, obedece la ley, obedécela, su palabra, tener una convicción. Hay que leer la palabra para poder obedecerla. No vas a poder obedecerla si no la conoces, no vas a poder practicarla si no la conoces. Tan claro le deja a Josué que le dice, recita y medita día y noche. O sea, el conocimiento profundo de lo que nos habla, el conocimiento profundo de lo que nos está enseñando, no de una forma superficial, sino realmente con la intención de poder conocer perfectamente su palabra. También le dice, no basta con leerla y meditarla, hay que aplicarla, vívelo, no, que no sea solo teoría en tu vida, que sea algo práctico, que sea algo que vives. ¿Por qué? Porque ahí vas a entender lo importante y lo increíble que todo esto ocasiona en nuestra vida. Y luego le dice, por último, le dice, ten fe, porque yo voy a estar contigo, a pesar de todo lo que veas, yo siempre estaré contigo porque te voy a mostrar el camino, te voy a mostrar por dónde estás. Esta receta no ha cambiado en la vida cristiana. Si algo he aprendido es que necesito aplicar cada una de estas cosas porque cada día en mi vida y en las diferentes etapas voy a enfrentar diferentes cosas. Me llama mucho la atención cómo en 3 ocasiones, en este solo capítulo, Dios le repite a Josué, sé fuerte y valiente. Fíjate bien, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9, le repite la misma palabra, sé fuerte y valiente, porque la vida cristiana exitosa está llena de la fuerza y de la valentía espiritual para poder dar pasos de fe que requieren en nuestra vida. Ahí en el versículo 10 le dice, entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Fíjate, después de que obviamente él meditó en esto, pensó en esto, obviamente todo esto tuvo que pasar por su mente, dice que entonces ahora Josué al día siguiente dio la orden a los jefes del pueblo, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Él está afirmando que ya es un hecho lo que Dios está haciendo. Josué hace un llamado al pueblo para prepararse. Sin duda, él tenía la seguridad, vamos a ver grandes cosas. Siempre fue un hombre de fe.
Vamos a necesitar estar listos. Vivimos en un mundo donde los valores espirituales se han perdido. El mundo ha dejado de ver a Dios. Queremos ver victorias. Pero más que nada, Dios nos llama a prepararnos, a estar listos, a dar, para poder dar pasos de fe, necesitamos prepararnos para enfrentar lo que venga. En el capítulo 2 se prepara de diversas formas para la victoria esperada, y después lo puedes leer, pero necesitaba llenar de convicción para que ellos pudieran dar esos pasos de fe. Preparar provisiones requiere estrategias. En el capítulo 2, Josué hizo varias estrategias, obviamente espiritualmente, entendiendo que primero es la fe para poder actuar, pero para poder dar esos pasos de fe. Pero muchas veces en nuestra vida nosotros no estamos preparados, no tenemos estrategias para lo que sabemos que puede llegar, para poder afirmarnos, y necesitamos para poder obtener esa victoria, y necesitamos meditar en eso, para que no seamos sorprendidos por las dificultades que la vida nos enfrenta. Y esas estrategias, sin duda, deben ser espirituales. Quiero dejarles tantito aquí con mi esposa. Ella les va a compartir acerca de esas estrategias que debemos de poner. Sí, buenos días, hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes. En verdad, algo muy importante, y más hablando de manera práctica, es entender, ¿no? Como dice la Escritura, resistan, ¿no? Como estemos despiertos, estemos realmente entendiendo que esta es una batalla, ¿no? Y piensa como en una batalla. Con lo que estamos hablando aquí, Josué no estaba sentado esperando que Dios me ayude. Sí, claro, él tenía la seguridad, la convicción que Dios estaba con él, ¿verdad? Pero por eso Dios le dice, prepárense. Y definitivamente puede ser que parece simple o sencillo, pero por supuesto que la mejor preparación es tu relación con Dios, ¿no? Y a veces somos muy ingenuas, hablando a las mujeres, podemos pensar, no pasa nada, pero necesitamos prepararnos. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que tener una planeación, ¿no? Si tú sabes que te cuesta trabajo tener tiempos con Dios, que no te despiertas por sí sola y luego vas a tener tu tiempo con Dios, pues pon alarmas, ¿no? Esa es una estrategia, poner alarmas, tener la disciplina de decir, ¿sabes qué? Voy a poner mi celular a un lado, no voy a responder ahorita los mensajes de WhatsApp, ni voy a estar viendo el Facebook hasta que no tenga mi tiempo con Dios. Eso sería una muy buena estrategia. Y yo me pregunto si realmente es algo que podrías hacer, o pasas 20 o media hora primero en Facebook o en cualquier respondiendo mensajes antes de tener tu tiempo con Dios. Esa es una estrategia. Cosas prácticas, yo quiero animar mucho a las hermanas. Cada etapa de tu vida es diferente, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, pues yo me levantaba antes de que ellos se levantaran, porque yo sabía que entre el biberón, entre la comida, entre que el pañal, era muy difícil tener un tiempo con Dios. El poder orar y poder leer mi Biblia. Entonces lo hacía antes. Ya cuando mis hijos fueron creciendo, que se fueron a la escuela, pues era otra etapa en mi vida. Cada persona tendría que buscar cuál es su estrategia, qué cosas te es difícil lograr, por qué me distrae, y hacerte preguntas. Bueno, ¿cuál sería mi plan? Mi plan para el día de mañana empezar, o hoy mismo, a tener una relación personal con Dios, ¿no? Son estrategias. Algo también importante, usar herramientas, ¿no? Si la tecnología ya es amiga tuya, ¿no? Puedes usar la tecnología en el sentido de buscar planes, o buscar en el teléfono. A veces en lo personal tengo una lista de oración en el teléfono, o tener cuadernos, o tener algo que te va a ayudar, ¿no? Tú piensa en algo que te va a ayudar estratégicamente a buscar que mi relación con Dios sea increíble, ¿no? Yo te animo mucho que si no tienes un plan de lectura de la Biblia,
pues ya no tienes una estrategia, ¿no? Porque si solamente dices, ¿qué voy a leer en la Biblia? Y abres la Biblia y donde caiga, generalmente va a caer en el mismo libro, ¿no? Y generalmente caen los salmos. Pero yo te pido y te animo a que tengas una estrategia de lectura de la Biblia, ¿no? Algo que te puede ayudar es buscar la ayuda con hermanas. A mí me encanta orar con hermanas, ¿no? Porque el escuchar otras oraciones te va a ayudar, te va a animar y tú tal vez no habías pensado en eso. Ok, eso es una buena idea. Son estrategias. O, por supuesto, abrir tu corazón. Es una estrategia y que Satanás no quiere que abres tu corazón. Satanás quiere que tú, si estás luchando con una tentación o estás en un pecado, Satanás no quiere que uses lo que Dios nos dice, confiesa tu pecado, ¿no? Entonces es importante abrir nuestros corazones, ¿no? Como mujeres, yo en lo personal, pues sí, a veces me siento emocional y hablo con Roberto, hablo con una hermana, ay, hoy me siento triste, ¿no? Bueno, abre tu corazón, esa es una estrategia. Y puedes pensar aún en tus pensamientos, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás meditando? ¿No? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿Estás meditando en cosas que te van a ayudar para prepararte, para tener esa estrategia espiritual y decir no al pecado y resistir la tentación? ¿O solamente estás esperando que llegue lo que sea? Yo creo que las grandes empresas y muchas personas en el mundo preparan todo un año de estrategias para lograr sus metas. ¿Cuánto más nosotros espiritualmente para lograr nuestra meta de llegar con Dios fieles y lograr cada día, lograr cosas que nos pueden ayudar? Gracias, y yo quiero animarte a que pienses en tu propia estrategia y cómo Dios te puede preparar para la batalla. Gracias, amor. Vamos a seguir leyendo ahí en Josué 3, versículos 5 y 6. Dice, entonces Josué ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente de su pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Josué sabía, mañana veremos milagros. Él estaba convencido, eso no hay duda. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. Cuando tú ves, otra vez regresando, las promesas de Dios, tú vas a poder ver milagros porque tu fe está puesta en la palabra de Dios, no en las cosas que vemos. Entonces no había duda. Él llamó a todos a purificarse. En esa época, purificarse consistía en ciertos actos que tenían que hacer, como el lavado de la ropa, la abstinencia sexual. Tenían que tener mucho cuidado. Tú sabes lo que es que tenemos que estar puros delante de nuestro Dios. Sin duda tenemos que mantener esa expectativa. Y como Sonia nos decía, son estrategias que debemos de tener. Si sabemos que hay alguna causa que nos pueda causar contaminarnos, debemos de alejarnos, debemos de correr de esas situaciones. ¿Por qué? Porque no nos van a permitir llegar a esa tierra prometida, porque nos van a descalificar. Y por eso Josué les llamaba para que se prepararan, porque iba a ser un día tan especial, algo que no habían visto, algo que habían esperado por años, pero tenían que purificarse. Pero obviamente cuando vemos todo esto, tal vez al final pensamos, pero había un pequeño detalle, había algo que tenían que pasar. Necesitaban cruzar el río Jordán, un río crecido, y necesitaban entrar en un terreno, iban a entrar a un terreno extraño, donde iban a enfrentar, ya sabemos, tenían que enfrentar a Jericó, la ciudad amurallada, todo lo que viene enseguida de estos capítulos, pero la realidad en esta parte es muy importante, porque por algo está. El río Jordán recorre aproximadamente unos 300 kilómetros. Algunos tramos tienen profundidad de más de 1 metro. Tal vez no es un río que tú lo vieras tan temeroso, pero significaba un obstáculo. Que estuviera ahí el río era un obstáculo, era una barrera para entrar, porque cruzando del otro lado ya estaba la tierra prometida y tenían que enfrentar todas las cosas que ahora iban a enfrentar en esta nueva tierra, desconocida para ellos, y entendiendo que en la mentalidad de ellos, sus padres no habían logrado entrar, no estaban ahí, iban a encontrar todo esto. Entonces, donde la victoria podía estar casi perdida, ¿verdad?
Los israelitas generalmente cuando están aquí, están a la orilla de este río, es en la primavera, cuando el río se desborda. O sea, en la época de la cosecha ya no es un río tan calmado como pensamos, sino se desborda el río. Pero lo increíble de esto es que Dios escogió precisamente este tiempo Él lo escogió para demostrar su poder, para poder avanzar. Pero tú imagínate estando ahí, viendo el río y sabiendo todo lo que viene, sin duda ellos estaban dudando. ¿Por qué? Porque estaba una barrera. Así pasa en nuestra vida. ¿Qué nos detiene para ver milagros en nuestra vida? Tenemos que ver como esos ríos, como esas murallas que iban a ser, ¿qué roba nuestra fe? Tenemos que preguntarnos qué es lo que ocasiona que perdamos nuestra fe para seguir adelante. ¿Qué te hace no ver los milagros ni la palabra de Dios? Y tenemos que pensar, puede ser, nuestras murallas pueden ser la crítica de personas de la familia, puede ser nuestra comodidad, la muralla puede ser, el río puede ser nuestros pecados, nuestra apatía, nuestra costumbre, el volver esto como una tradición. ¿Te has acostumbrado a ver que las cosas no pasen en tu vida? ¿Te da miedo? En nuestras vidas, como Sonia decía, es cierto. Algo que nos ayudó, te voy a comentar, una vez tuvimos una conferencia en Monterrey, queríamos una gran victoria, queríamos que vinieran muchos amigos, pero lo primero que hicimos fue leyendo precisamente Hebreos 11, hicimos una lista de las cosas que nos daba miedo para enfrentarlas y anotamos todas las cosas que nos daba miedo. ¿Para qué? Para poder orar por ellas y pedir a Dios que nos diera la fortaleza, la valentía para poder vencerlas. Y en nuestra vida es algo que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que nos dan miedo, que nos dan temor. En mi vida personal, por ejemplo, en las diferentes etapas. Recuerdo cuando llegué a los 40 años, fue una etapa donde tenía miedo de enfrentar algo desconocido. Cuando nacieron mis hijos, verlos ahora de adultos, pienso en su futuro y para mí pues siguen siendo mis bebés y de la misma manera son temores que tenemos. Mi mamá tiene casi 90 años. Y tengo temor, la iglesia, miedo al fracaso, hay tantos, la economía, las enfermedades, hay muchos temores que enfrentamos. Y esas son las cosas que pueden robar nuestra fe. Por eso, algo que le dijo ya en el capítulo 3, dice y añadió, ahora sabrán que hay un Dios viviente en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, hititas, heveos, fereceos, jergueseos, los amorreos, los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues elijan 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, y tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan el pie en el Jordán, dejarán de correr, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Imagínate qué increíble pensar en todo lo que estamos hablando, en la mentalidad, en todo lo que había. Pero Dios está llamando, dice, cuando llegaron al Jordán, ya estaban ahí viendo las promesas, pero estaba el río crecido, estaba un miedo más, como nos pasa en nuestra vida. Pero Dios les da un camino a la victoria y les dice, la derrota o la victoria depende de qué? De un paso de fe, de que tú des ese paso, que te animes a creer en lo que Dios hace, da ese paso, un paso de obediencia. Y sabes, 12 hombres tenían que ir al frente, dentro de todos tenían que dar ese paso, atravesar el río, pero 12 eran que tenían que dar ese primer paso para que todo el pueblo pudiera pasar. Y como te decía, era impresionante poder pensar que a un paso estaba la gran victoria y las promesas de Dios tenía para ellos, porque Él iba a estar con ellos en todos esos momentos. Sin ese paso no hay milagros. Y en nuestra vida, hermanos, está llena de pasos que hay que tomar y hay que poner en nuestra vida. Personalmente, por ejemplo, yo recuerdo, te comparto algunas. En mi vida, un paso decisivo de fe fue cuando empecé a ser ministro hace 31 años. Yo soy ingeniero agrónomo, como te he compartido de profesión, y el tomar la decisión de dejar mi carrera, dejar mi trabajo y dedicarme ahora a ser un ministro fue un paso de fe que tuve que tomar.
Me recuerdo cuando le pedí a mi esposa ser mi esposa, a Sonia, que era mi novia, y yo la quería y me encantaba y todo, pero era un paso, tenía miedo, porque tanto ella como yo no queríamos casarnos, no teníamos esa visión, y era un miedo, ¿qué va a pasar? Teníamos miedo de ver tantos matrimonios fracasar, y era un miedo, teníamos que poner una expectativa. También recuerdo la primera misión que salimos. Nosotros hemos sido misioneros en varias ciudades, y en cada ciudad donde hemos ido ha sido un reto dejar a mi familia, dejar todo, irte a una ciudad desconocida. No ha sido, son pasos que hemos tenido que tomar y dar pasos de fe, que donde sin duda Dios hace cosas increíbles. Ahora que regresamos de Monterrey después de 16 años, volver a regresar a la ciudad, volver a regresar a una iglesia tan grande como aquí en la iglesia de México, sin duda, son desafíos, son pasos de fe que necesitamos dar, pero en todos esos pasos de fe necesitamos entender que las mejores cosas están por venir, que a veces tenemos miedo de dar esos pasos, y es ahí, hermano, amigo, donde Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Tal vez algo te está deteniendo hoy, tal vez tu decisión a ser un discípulo, tal vez tu decisión a tomar retos específicos en tu vida de las cosas que estamos hablando, pero solo se logra por medio de dar esos pasos de fe. Si quieres que las cosas cambien en tu vida, si quieres tener esa fe, necesitas dar pasos de fe de una manera radical. ¿Qué son esos pasos de fe? Necesitas estudiar la Biblia, necesitas orar, necesitas confrontar lo que estás viviendo, tu estilo de vida, necesitas ver tu necesidad de Dios y hacer a un lado la arrogancia, las amarguras, los odios, los celos, todo lo que te impida dar esos pasos de fe, porque a Dios le gusta actuar en situaciones difíciles. Cuando más difícil está nuestra vida, ahí es donde Dios quiere actuar. Para terminar, vamos a ver ahí el final de esta parte que es, yo creo que es súper increíble, súper animante. Dice, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ellos iban adelante. Este es el camino. Dice, ahora bien, las aguas del Jordán, como te explicaba, se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar por el cauce totalmente seco. Y qué increíble cuando puedes ver decir, wow, Dios actuó en la vida de Moisés, pero también actuó en la vida de Josué, y no solo la de Josué, de todo el pueblo, pero aparte de estos 12 hombres que estaban encargados de cada una de la tribu, y dice que cuando los 12 hombres pusieron sus pies, ahí con una imagen medio tratándote de explicar cómo fue, imagínate estos hombres teniendo ahí firmes, pensando, Dios está aquí con nosotros, y ese río no se va a venir hacia acá hasta que no pase el último israelita que pase, nosotros podremos cruzar. Y dice la Biblia que ellos tenían que mantenerse fieles ahí, puestos. Así es en nuestra vida cristiana. Cuando tú ya diste el paso, es una parte importante, pero no es solo dar el paso, es mantenerte fiel, a pesar de que te puedan pegar las olas, a pesar de que te puedan pegar todas las ideas que el mundo nos quiere meter, tú mantenerte fiel a las promesas que Dios nos ha dado. Y esos 12 hombres dieron esos pasos de fe. Y gracias a ellos, no solo ellos cruzaron, pero todo el pueblo, 2 millones pudieron cruzar. Estos hombres dieron ese paso de fe, y no solo lo dieron, pero contagiaron a todos los demás. Tal vez tenían miedo. ¿Será que cuando yo pase, yo no soy digno de entrar ahí, pero cuando yo pase se desbordará otra vez el río? Eso es falta de fe. Eso es falta de confianza que Dios está con nosotros si nos hemos preparado, si hemos purificado, si nos hemos cuidado y si mantenemos nuestras expectativas que Dios tiene para nosotros. Hermanos,
los cambios que hemos hecho, las cosas que Dios ha transmitido, tienen que ser constantes. No son momentos de emociones, porque en nuestra vida cristiana, como te dije, vamos a pasar muchos momentos, muchas dificultades, pero necesitamos una fe que nos permite dar pasos de fe que son victoriosos, que nos llevan a tener una actitud victoriosa en tiempos difíciles y turbulentos. Tal vez este tiempo en tu vida cristiana ha sido uno de los más turbulentos. Bueno, déjame decirte algo. Si tú das pasos de fe, los mejores tiempos están por venir. ¿Has dejado de ver lo que Dios puede hacer? ¿Has perdido la visión para tu vida? No lo pierdas, porque las promesas de Dios nos enseñan, hay que pelear para lograrlo, hay que vencer mis miedos para que yo pueda cruzar el Jordán y pueda empezar una nueva etapa en mi vida espiritual. La fe, recuerda, una fe radical. Para tener esa fe radical, no solo son las bases, hay que dar los pasos de fe que nos lleven a la victoria. Ahí en Josué 4:24, mira lo que dice. Todo esto sucedió para que todas las naciones supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendan a temerlo para siempre. Todo esto, todo lo que pasaron, no era para que ellos dijeran, lo logramos, lo hicimos. Era para que entendieran y que las naciones alrededor supieran, este pueblo es diferente, este pueblo es radical. ¿Por qué? Porque el Señor poderoso es el que los guía y es el Señor que está con ellos. Hermanos, amigos, yo te animo mucho que este día, si hay algo que te da miedo, confróntalo. Si hay algo que tengas que quitar, quítalo. Pero da pasos de fe, porque eso va a transformar tu vida. Muchas gracias.